no tienen idea de estar endeudado. Chancho Libertario. Notichón, donde la política tiene olor a salchichón. El top 10 de las noticias más virales, más comentadas de la semana aquí en Chancho Libertario. Empezamos la lista con Lo Sabía. Los presupuestos de la nación comienzan a construirse con meses de anticipación y por eso vuelve a surgir una pregunta incómoda. Si ya existían antecedentes sobre déficit, deuda flotante y proyecciones fiscales. Los presupuestos de la nación no se construyen en el mes de septiembre. Se empiezan a construir en mayo de cada año. Por lo tanto, el ministro Marcel sabía cómo venía el presupuesto. El ministro Marcel también sabía cómo venía el déficit, porque los déficits tampoco se juegan en el último mes del gobierno. El ministro Marcel seguramente también conocía cómo estaba la deuda flotante, es decir, los compromisos devengados en un año que se traspasan los pagos para el año siguiente. El ministro Marcel también hizo los cálculos de, no nos olvidemos, la ley de cumplimiento tributario. ¿Qué es lo que decía la ley de cumplimiento tributario? Que íbamos a recaudar 1,5 puntos del producto. ¿Cuánto va a recaudar esa ley? 0,5 puntos del producto, un tercio de lo que se proyectaba. Entonces, aquí falta un mea culpa técnico profundo del exministro Marcel también. Hoy día los platos rotos lo está pagando el ministro Grau, pero aquí el entrenador, el artífice de la gestión presupuestaria de la administración anterior no es precisamente el ministro Grau. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle comenta que algunos sectores insisten en presentar la violencia callejera, el vandalismo y la destrucción como una forma válida de expresión democrática. Pero ahí aparece una pregunta incómoda. Lo que más me decepciona más que en estos días el Partido Comunista dice que estos actos vandálicos en las calles, etcétera, similares a lo que pasó en el desastre que tuvimos hace años, que lo llaman estallido social, pero que fue un desastre para Chile, que está muy democrático hacer esto. O sea, destruir los bienes, destruir el metro, quemar el Instituto Nacional, todo esto es parte de qué lógica. Si hemos destruido en los últimos años los principales liceos estatales de este país, y después nos quejamos que no hay buena educación. Eso no puede ser parte de la democracia, dice usted. No, si la democracia no es destruir, es construir. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es el turno de Paz Suárez, que apuntó directamente contra Gabriel Boric por la promesa de condonar el CAE, acusando que muchos chilenos fueron engañados. La discusión vuelve justo cuando el CAE está nuevamente en el centro del debate público por los cobros, la morosidad y las responsabilidades políticas asociadas a una promesa que marcó campaña y gobierno. Oye, mira, yo lo que quiero decir con respecto al CAE, que el presidente dice que había consenso, que ellos como coalición tenían consenso. Pues Marcel no tenía consenso, él lo dijo, está difícil. Y lo dijo, salió en la prensa, o sea, no había un consenso en la coalición de que el CAE pudiera condonarse. Esta era una promesa de Gabriel Boric, y Gabriel Boric estafó a los chilenos con esa promesa. Él siempre supo que no iba a poder cumplir si no sacaba el Parlamento completo a su favor. Él estafó a los chilenos, y hay que ser realista. Y quienes lo apoyaron y quienes decidieron ser coalición con ellos tienen que asumir ese costo. Reconozcan que encontraron en la bancada del Frente Amplio a tremendos socios en el Parlamento. Porque aquí quien estafó a los chilenos con la promesa del CAE fue Gabriel Boric, porque él nunca pensó que digamos, no iba a tener Parlamento a favor. Ese es el problema. ¿Qué quiere? Que llegara y que la derecha la apruebe y hoy día culpar a la derecha. Bueno, también en el buen chilenismo son muy carerrajas. Entra en el debate el caso de Otaquín. El influencer se refirió a su deuda pendiente vinculada al crédito con aval del Estado. A mí solamente me llegó la notificación de que debía el CAE. El tema es que el monto mío son 2.300.000. Ya no es tan alto tampoco. Es porque yo sí lo había pagado y lo dejé de pagar. Quizás a algunos no les gusta eso. ¿Cómo? ¿Tú habías pagado toda tu deuda y te quedó? No. ¿Te quedó un saldo y ese ahora actualmente es 2.300.000? Exacto, yo quedé cesante un tiempo y no pude seguir pagando y me quedaba un saldo de 2.300.000 y bueno, después cuando supuestamente Boric había dicho que podía condonar la deuda, Saliendo un desayunito, todos dejamos de pagar, y estábamos esperando eso, y ahora nos venimos con la sorpresa de que sí o sí tenemos que pagar. Con responsabilidad fiscal.
Así que yo ya tengo mi fecha de pago, hablé con la Tesorería General de Gobierno, 15 de julio estoy pagando ya todo. Llegaste a acuerdo. ¿Y también te dieron la posibilidad de pagarlo en cuotas? ¿Te dieron distintas opciones? ¿O en tu caso te dijeron, no, usted pase por caja y me lo paga full? No, dan la opción de pagar primero una cuota, creo que es el 10%, Ajá. Y después cuotas de un monto un poco más bajo. Perfecto. Pero no, yo prefiero pagarlo al tiro. Si no fue porque no quería pagarlo, porque en ese momento no tenía y después estaba esperando la resolución si es que en algún momento se condonaba. Estado presente. María Paz Arzola abordó la situación de los deudores del CAE y apuntó a las promesas de condonación del gobierno anterior. Según dijo, a los deudores se les decía que iban a condonar la deuda y la señal fue que dejaran de pagar. Hemos visto muchas denuncias en los últimos días de personas que dicen, abrí mi cuenta y estaba en cero y no soy de las personas que gano 5 millones de pesos, que son a los cuales se le estaba haciendo este tipo de quitarles, digamos, de quitarles sus recursos, porque no firmaron el convenio, porque dicen que eran convenios que no podían firmar, que no tenían cómo pagar. ¿Le parece bien esa situación? Mira, venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que por lo tanto el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. No crean todos los que les dicen. Y muchos lo hicieron. Hoy día tenemos una morosidad que hace que no solamente el CAE sea insostenible, sino que el financiamiento de la educación superior, el financiamiento estudiantil, y que también al Estado, digámoslo, le quita recursos valiosos que son necesarios no solamente para preservar ese tipo de ayudas estudiantiles, sino que también... El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fue claro y le respondió al diputado frente amplista Jorge Brito, luego de sus críticas por la supuesta reducción presupuestaria. Refiriéndome a lo que dijo el diputado Brito, De frente no vamos a poder comer más pescado. de una reducción presupuestaria que habríamos hecho, quiero recordarle que el presupuesto del FED para Viña del Mar, aprobado por esta casa, por este Congreso para el 2026, ascendía a 502 mil millones de pesos. Y ese presupuesto fue rebajado por la administración pasada en 300 mil millones de pesos primero y en 100 mil millones de pesos después. Con responsabilidad fiscal. La administración pasada rebajó 400 mil millones de pesos, los 500 mil millones de pesos aprobados originalmente por el Congreso de Chile. Eso para que lo tengamos en constancia, porque como se hace mucha bulla de un ajuste que después se puede suplementar si es que se ejecuta, de 17 mil millones de pesos, quiero recordarle que la administración pasada rebajó 400 mil millones de pesos. Pero, don Gerardo, ellos son los responsables de la mala imagen. El senador por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, separó en seco al ex integrante de estudios de la DIPRES, luego de que éste mencionara los señalamientos del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos económicos de la mega reforma. Pero la frase que marcó el momento fue: no te pases de listo. Eso es lo que señala el Consejo Fiscal Autónomo, que efectivamente los riesgos de un error son distintos según hacia dónde se producen. 10 segundos más tarde. Lamento decirle que no se pase de listo en esta afirmación, porque ustedes, cuando estaban a cargo de la dirección de presupuesto, le entregaron datos, no quiero usar la palabra falsos para no atribuir intencionalidad, pero totalmente equivocados, y llevaron una equivocación al Senado. Entonces quiero recordarle al señor Jorquera que se le agradece su presentación, se toma en consideración, pero usted no es un actor más, usted es parte del problema. Ustedes le entregaron información incorrecta al Senado de la República y en parte estamos en este problema por esa mala información. La diputada Pamela Giles anunció que votará a favor de la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, pero también comentó que la famosa derechita cobarde llegará a un acuerdo en el Senado y este se salvará. Que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y que este señor va a ser perdonado, por supuesto. Y además, respecto a su pregunta, señalo, si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Por qué no hacen la acusación constitucional, si son tan choros, contra quién es el responsable último o no de aquellas 7 acusaciones que se le hacen a Grau? Grau es un pobrecito, una persona sin muchas luces. ¿Quién es el verdadero responsable de las cosas que se imputan? Entonces, les aseguro que algún miembro de la derechita cobarde, como ha sucedido tradicionalmente en todas las acusaciones constitucionales, se va a enfermar de la guatita en el último minuto en el Senado o va a tener un viaje ineludible
tuit de Gabriel Boric sobre el CAE generó una ola de reacciones. El senador Rojo Edwards calificó la situación como una desfachatez y apuntó directamente al rol público del mandatario. La declaración en redes sociales del presidente Boric es una desfachatez. Recordemos de que él prometió por años la condonación del CAE. No lo hizo en 4 años, dejando clavado a los chilenos. Todos dejamos de pagar. Sin importar, además del verdadero desastre financiero que le dejó a las arcas fiscales y que hemos estado conociendo estos días. Si el expresidente Boric va a actuar como un activista de baja estofa, yo personalmente voy a apoyar la idea de quitarle el sueldo vitalicio que recibe por parte del Senado. Porque desfachateces de esta magnitud no podemos tolerar. Él tiene que hacerse cargo de que él y el Frente Amplio hicieron una promesa que siempre supimos que era falsa, que es la de la condonación del CAE por la cantidad de recursos que implicaba. Franco Parisi nos ilustra de quién fue el que calculó mal los presupuestos del gobierno de Boric, de quién hizo los cálculos en el Transantiago y del CAE, que hoy aún generan debate público en nuestro país. ¿Sabes quién calculó el Transantiago? Marcel, y lo calculó mal. Mala cifra. ¿Sabes quién calculó el CAE y lo calculó mal? Marcel. Marcel calculó mal todos los presupuestos. Todos los presupuestos. Del gobierno de Boric. Lo sabíamos, lo dijimos 1001 vez. Los medios aplaudían a Marcel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, pero a él no hay ninguna responsabilidad política porque los ministros se pueden juzgar hasta 3 meses. Hasta el 11 de junio, que era hasta 3 meses ayer. salido, ¿de acuerdo? Sí. Por eso odio la política. Y vamos con la pregunta cochinota, pero esa te la dejo en los comentarios. Y tiene que ver con este bonus track. El empleo asalariado no ha andado bien. Y no ha andado bien por 3 razones. Uno, porque el salario mínimo subió mucho. Esto es un triunfo compartido, celebrémoslo juntos. Cumplir nuestro compromiso de gobierno de alcanzar el sueldo mínimo de 500.000 pesos. 2, porque la jornada se redujo. Y 3, esto es más reciente obviamente, porque la reforma de pensiones incrementó las cotizaciones. Tengo una pensión de 152.000 pesos. Cada uno de estos cambios por sí solo es un buen cambio. Con responsabilidad fiscal. Pero la suma de estos 3 cambios en un periodo corto de tiempo, a mi entender, subió el costo laboral de un modo que indudablemente ha tenido efecto en el empleo asalariado. Y lo que he escuchado del frente jamás lo han hecho. No tienen idea lo que significa emprender. No tienen idea de estar endeudado, porque salieron del colegio, llegaron acá a ocupar un cargo donde tenemos privilegios. Y me parece a mí que el deber de todo progresista es garantizar ante todo el empleo de calidad. Creo que aquí tenemos un desafío pendiente. 4 años de trabajo por Chile. No se preocupen, todo va a estar bien. Casa limpia, nada de pescaditos. Puedo ser muy feliz aquí. Comenta, comparte y defiende tu libertad. Los medios aplaudían a Marcel.